había olvidado comenzar a grabar. Em, voy a retomar un poco las diapositivas anteriores como para tener un poco más de grabación de los contenidos. Primero vamos a hablar un poco de la importancia de preguntar a bases de datos, luego vamos a hablar de limpieza y estructuración de bases de datos, tipos de gráficas y sus usos adecuados, ejercicios para preguntar y contestar información. Entonces, un poco hablando de para qué se pregunta bases de datos, vamos a hablar un poco de la estrategia de interrogación a bases de datos para responder preguntas simples y rápidas en términos de lo práctico que puede llegar a ser responder una pregunta a una base de datos con visualizaciones de datos y en términos más teóricos de por qué se pregunta una base de datos. Este es el flujo normal de un proceso de ciencia de datos que no es tan rápido, no es tan lineal y el día de hoy vamos a hablar un poco del análisis de la información con las bases de datos y cómo preguntarle a las bases de datos. Existen múltiples formas de contar historias. La primera de ellas puede ser como definir cuáles son las distintas formas en que podemos comunicar una base de datos en términos geográficos, en términos de gráficos de barras o en proporciones como este gráfico de árbol. Tampoco necesitamos grandes volúmenes de información para contar historias y a veces hay mitos constantes en torno al Big Data y al uso de grandes volúmenes de información, pero en realidad la verdad es que los seres humanos tomamos decisiones constantemente con poca cantidad de información y gráficos muy simples. Por eso a veces pues necesitamos acceder a múltiples bases de datos que están en distintos lugares muy pequeñas, en formatos no tan adecuados siempre, pero que pueden llegar a ser de gran importancia para responder una pregunta con datos y pues preguntar a datos permite tener mayor posibilidad de conocer el contexto de un tema y responder información comunicándola eficientemente. Entonces, ya hablamos de la limpieza y la estructuración de bases de datos. Limpiar y ordenar bases de datos permite interrogar los datos, eh, precisamente porque partimos de la noción de que lo que entienden los seres humanos no es lo mismo que lo que entendemos, lo que entienden los computadores y en muchos casos cuando hacemos una base de datos, hacemos bases de datos para que las entiendan los humanos y no los computadores y a veces ese puede ser un grave problema porque los computadores son en muchos casos los que necesitan entender las bases de datos para hacer un análisis eficiente de la información o visualizaciones de datos. Entonces aquí hablamos un poco de los formatos de los archivos de los datos que pues es mucho más eficiente que sean en Excel o CSV o JSON y no en estos otros tipos de formatos que son mucho más difíciles para procesar la información. También hablamos un poco de los formatos de los datos, el tipo de porcentaje, las monedas, las coordenadas, que siempre deben ser el mismo tipo de formato cuando trabajamos una base de datos. Entonces, igual, tenemos que tener en cuenta las múltiples codificaciones para unas mismas categorías, como el de hombre-mujer, que siempre tienen que tener el mismo tipo de codificación. También tener en cuenta el formato de las fechas y los valores numéricos. También tener en cuenta que existen variables que pueden llegar a estar ocultas en tablas de datos, como en este caso. También tener en cuenta que existen muchos problemas de limpieza y formatos de los datos como existen en esta base de datos y que los datos es mucho más eficiente que estén en formatos largos que en formatos anchos. Entonces siempre pues tener en cuenta que la limpieza y la estructuración de una base de datos de la manera más adecuada debe ir hacia abajo. Otro tema estas son algunas reglas para estructurar datos. Como ya les comenté, los encabezados deben tener una sola fila. No debe haber variables a lo largo de múltiples columnas, como en este caso.
Entonces debe ir solamente una variable en una columna, como en este caso de año. La tabla debería crecer en número de filas, es decir, hacia abajo y no hacia los lados, con número de columnas, y cada columna debe tener un solo tipo de dato. Como en este caso, el año, solamente hablamos de año y no de, por ejemplo, mes. ¿Qué sucede si de repente se debe insertar una nueva variable en una base de datos? En este caso, la tabla debería crecer hacia la derecha. Sí, es cierto, Diego. Muchas gracias por esa anotación. Cuando, por ejemplo, digamos que estamos haciendo una base de datos de número de participantes a una sesión de capacitación. Digamos que tenemos un número determinado de personas, tenemos 3 columnas, una de nombre, otra de fecha y otra de correo electrónico. Entonces tenemos estas 3 variables con las que estamos trabajando, pero en algún momento de la base de datos nos damos cuenta que necesitamos la variable de edad o de orientación, perdón, o de identidad de género de una persona. Entonces, digamos que podríamos decir, bueno, sí, agreguémosla. Esta sería una cuarta o una quinta columna dentro de la base de datos y pues en ese caso, en efecto, sí tendría que agregarse una nueva columna. Por eso aquí es muy importante determinar, tener como una muy rigurosa metodología de determinación de cuáles son las variables que vamos a necesitar cuando vamos a comenzar a hacer una base de datos. Porque lo ideal siempre cuando hacemos bases de datos sería que no tengamos que agregar más columnas, más variables a la base de datos. Por supuesto que eso va a pasar todo el tiempo, que a veces vamos a necesitar agregar nuevas columnas, pero pues ese sería un caso extremo, digamos. ¿Qué hacemos con las filas que anteriormente no tenían una nueva variable? ¿Se ponen desde cero? Sí, Diego. La verdad es que ese pues es, es un poco un gran desafío cuando se tienen que agregar nuevas columnas y ya se tiene una base de datos de 1000 registros, pues se tiene que comenzar con los 1000 registros. Por eso, pues un tema aquí muy importante es determinar una buena metodología para tener todas las columnas dentro de la base de datos. Veo que alguien está levantando la mano. ¿Podrías, por favor, escribir la pregunta o el comentario? En estos momentos no tenemos tanto tiempo, pero si podemos habilitar el micrófono para más personas, sería perfecto. Pero vamos a seguir avanzando y ahí voy respondiendo las preguntas. Bueno, un tema aquí también muy importante cuando comenzamos a abordar el tema de preguntar a bases de datos es que cuando hacemos una investigación, cuando hacemos un proyecto, cuando contamos una historia con datos, sería muy ideal y les proponemos eso constantemente, es que cuando ustedes trabajan un tema de estos, es que hagan un listado extensivo de preguntas. Esto les va a ayudar a dar un contexto o saber dónde buscar en las bases de datos o en las entidades públicas donde necesitan la información. Les pongo un ejemplo. Si ustedes están haciendo un proyecto de eh, eh, arbolado en una ciudad, ustedes podrían hacer un listado muy grande de preguntas sin necesidad de aún saber dónde están las bases de datos. Entonces, es decir, por ejemplo, yo quiero saber o mis usuarios quieren saber, por ejemplo, dónde se encuentran en qué sectores de la ciudad se encuentran los árboles más grandes, en qué sectores de la ciudad hay más árboles, en qué sectores de la ciudad hay menos árboles. Bueno, como un listado muy grande de preguntas de todo tipo. Entonces, desde dónde hay más árboles en un sector de la ciudad hasta, por ejemplo, cuál es el presupuesto destinado para el mantenimiento de árboles en una ciudad, que esa podría ser pues pues una amplia gama de conocimientos sobre árboles en una ciudad y luego les proponemos hacer un listado extensivo de el tipo de los datos donde se encuentra la información.
Entonces, aquí podrían decir, bueno, seguramente el tema de la distribución de árboles podría encontrarse en un censo de arbolado. Em, También el presupuesto de los árboles en una ciudad podría encontrarse en la alcaldía o el ayuntamiento de esa ciudad. Bueno, entre otros donde se pueden encontrar las fuentes de la información. Esto también, pues también podría incluir fuentes de información no oficiales como, no sé, existen estas ONGs, existen estos activistas por el medio ambiente que están recopilando información o nos pueden brindar información. Esta puede ser un tipo de fuente de datos bastante relevante. Luego, el siguiente paso podría ser priorizar cuáles son las preguntas y cuáles son los datos disponibles más relevantes. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, no, nos vamos a enfocar solamente en el censo de arbolado de la ciudad, no en el resto de información que puede existir respecto a los árboles. Entonces, ustedes pueden priorizar el tipo de preguntas que tienen por el tipo de datos que tienen y finalmente seleccionar la pregunta con la que van a responder el proyecto. Entonces puede llegar a ser simplemente queremos saber, eh, en, saber si en los sectores que tienen mayor, eh, los sectores que tienen mayor tipo de estratificación socioeconómica o mayor tipo de dinero en términos socioeconómicos, tienen mayores cantidad de árboles que las personas más pobres en una ciudad, entonces, o que los sectores más pobres en una ciudad. Entonces, quisiéramos responder esa pregunta. ¿El proyecto se va a enfocar o se debería encauzar en responder esa pregunta? Entonces, por ejemplo, a estas podrían llegar a ser unas tareas que se quieran responder con la pregunta que ya tenemos, cuáles son las historias que podemos contar en torno a esas preguntas y así vamos tratando de responderlas. Quisiera saber si se me comienza a caer la conexión, por favor me escriben en el chat porque me salió un anuncio que mi conexión es inestable, entonces para saber si cambio de red o no. Entonces, temas a tener en cuenta, por un lado, listar preguntas. Siempre hacer un listado de preguntas de la información que tenemos o necesitamos o queremos responder es súper importante. También es muy importante hacer agregaciones como totales, conteos, entre otros. También es muy importante hacer, si se necesita responder una pregunta en particular, podríamos realizar tablas pivote o tablas dinámicas. Este es un ejemplo de una tabla pivote. Es de los conciertos ofrecidos por un auditorio en una ciudad. Y como vemos, tiene como todas las características que no debería tener una base de datos limpia y ordenada. Porque, por ejemplo, tiene múltiples encabezados, entonces tiene un encabezado por tipo de sala, pero luego otro encabezado por número de conciertos, localidades ofertadas, localidades ocupadas y como que se distribuye la información a lo largo de distintas columnas. Es decir, la información se extiende un poco también hacia los lados y también esta columna tiene información pues por totales, por año, o sea, tiene información combinada de todo tipo. Entonces, digamos que este tipo de información no está para nada limpia ni ordenada, pero sí puede llegar a ser de gran relevancia cuando queremos responder una pregunta con los datos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, queremos saber rápidamente cuáles fueron el total de conciertos en 2013 en la sala sinfónica, bueno, sí, el número de conciertos en 2013 en la sala sinfónica. Aquí está la información, aquí está la respuesta a esa pregunta de manera fácil y rápida. O quiero saber los conciertos privados en las localidades ofertadas en 2013 en la sala, perdón, los conciertos privados, sí, en las localidades ofertadas en la sala Cámara en 2013. Pues aquí está la información.
Sí, como que es tal vez mucho más fácil hacer como cruces de información rápidos. Esto no es lo más ideal cuando hacemos análisis de información en otros sistemas como en R o como en algún tipo de sistema de visualización de datos, pero esto nos va a permitir responder una pregunta rápida. Este es un ejemplo de un proyecto que buscaba responder ciertas preguntas que tenía constantemente la ciudadanía respecto a una base de datos de corrupción en Colombia. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, fue en el marco de este proyecto Monitor Ciudadano de la Corrupción y hicimos un tablero de visualizaciones de datos donde las personas que ingresan a esta herramienta pueden responder ciertas preguntas que constantemente puede llegar a tener una persona con una base de datos de estas. Por ejemplo, ¿dónde se encuentran los hechos de corrupción en Colombia? ¿O cuál es el tipo de corrupción más recurrente en los hechos investigados o reportados en la prensa? Y estas preguntas se pueden llegar a responder con visualizaciones de datos o con gráficas de datos como esta. Entonces aquí, donde se encuentran los hechos de corrupción en Colombia, se puede tener esta información con un gráfico, con un mapa geográfico, donde se encuentran todas las regiones donde existen hechos de corrupción en el país. Y entonces sabemos que de 0 a 60 hechos de corrupción, donde los colores más claros, es decir, los amarillos, tienen menos hechos de corrupción que los más oscuros o ya llegando a este verde azul oscuro, que es este departamento donde, pues, donde existen más hechos de corrupción. Igual las personas pueden seleccionar, por ejemplo, este gráfico de barras donde va a salir la barra más larga, que es el hecho de corrupción, el departamento donde hay mayor cantidad de hechos de corrupción y pues va disminuyendo, ¿no? Igualmente con estos gráficos de barras, con burbujas, entre otros. Y pues un tema aquí importante es que la gente también puede llegar a tener un detalle de cada uno de los hechos. Aquí dice Antioquia, total 20 hechos de corrupción. Y aquí en este costado derecho se pueden ver todos los hechos de corrupción y cuando se da clic a ver más, pues existe mayor información sobre cada hecho. Igual sucede con cada una de estas preguntas que fueron seleccionadas principalmente para que la ciudadanía entienda como tenga un panorama mucho más amplio sobre una base de datos o sobre un hecho como que puede llegar a tener como puede llegar a tener una gran dificultad de entendimiento en general, como es el tema de la corrupción. Listo. Ahora veamos un poco el tipo de gráficas y sus usos para responder preguntas con datos, ¿no? Existen muchos tipos de visualizaciones de datos, como ya sabrán. Estos son solo algunas. Existen más de 200 tipos de visualizaciones de datos y formas de comunicar información con los datos, desde un gráfico de un mapa geográfico con distintas categorías y regiones donde se determinan unas variables, una cantidad de variables, pero también pueden existir gráficos tan simples como los de barras, donde podemos determinar una cantidad de una variable en particular o unas variables eh, en otros casos, o gráficos de líneas que permiten tener unas series de tiempo respecto a una variable o unas variables, entre otros. Entonces, estos son algunos. Les voy a hablar un poco de cada uno de los gráficos simples o gráficos más utilizados constantemente para que sepan un poco cuál es la característica de cada uno y cuál es la importancia de cada uno para responder una pregunta con datos. Entonces, el primero de ellos es el gráfico de barras. El gráfico de barras es, Tatiana, sé que estás levantando la mano, pero si puedes escribir en el chat, sería perfecto porque no tenemos tanto tiempo y quisiera avanzar un poco en este tipo de ejercicios y
ejemplos. Entonces, si puedes escribirnos en el chat la pregunta o el comentario, sería perfecto. Y si tenemos un poco de tiempo más adelante al finalizar la sesión, podemos abrir el micrófono a comentarios. Estas son, bueno, este es el gráfico de barras. Este tipo de gráfico especialmente sirve para visualizar tipos de información con múltiples categorías o con una sola categoría. Entonces, pues es el que usamos constantemente y es el que, digamos que les sugerimos constantemente que lo usen porque es un tipo de gráfico muy fácil de entender, es un tipo de gráfico muy rápido de entender y permite hacer unas comparaciones muy rápidas entre un tipo de dato y otro. Entonces, esto es bastante importante. También se puede disponer este tipo de información de manera horizontal o vertical. Este es un ejemplo. Es el... es una investigación que se realizó por Quartz, un medio de comunicación en Estados Unidos, que determinó cuáles eran los tipos de marcas de jeans o la cantidad de marcas de jeans existentes para tipos de mujeres por tipo de tamaño de cintura de las mujeres. Entonces, estos son los tamaños de cintura de las mujeres más pequeños y van hacia los tamaños de cintura más grandes y digamos, pues es evidente que existe mucha más cantidad de marcas de jeans existentes para mujeres con cinturas más pequeñas que para mujeres con cinturas más grandes. Eh, y pues aquí se hace la anotación en este tipo de gráfico que esta es la mediana del tamaño de cinturas existentes de una mujer americana o de una mujer estadounidense promedio. Entonces, digamos, esto puede llegar a ser un grave problema precisamente porque las marcas de las mujeres que están muy por debajo de la mediana, pues tienen mayor cantidad de posibilidades de conseguir más marcas que mujeres con tallas más grandes. Otro, otro tipo de gráfico bastante común, bastante recurrente cuando contamos historias o cuando comunicamos información o cuando respondemos una pregunta con los gráficos es el gráfico de líneas. El gráfico de líneas lo que permite es representar ciertas evoluciones continuas. Casi siempre esto se representa por medidas de tiempo y a veces se incluyen distintas categorías. Entonces aquí vemos distintas líneas que son distintas categorías de una variable y cada línea de color representa pues una sola categoría. Entonces este es un ejemplo. Cada línea de color representa la cantidad de mujeres que han estado en distintos campos de las ciencias de la computación o de otros tipos de campos. Entonces, vemos en una línea con las mujeres que estuvieron en la escuela de medicina o las mujeres que estuvieron en la escuela de leyes, otras que estuvieron en temas de ciencias físicas, pero aquí es muy importante resaltar que la pregunta aquí es qué pasa con las mujeres que estudian eh, o que estudiaron ciencias de la computación. Y este tema es muy importante porque si vemos este tipo de gráfico, casi siempre pues están diseñados para que el ojo humano como que se enfoque en un tipo de información o en un tipo de clave visual más rápido que otros tipos de claves visuales. Entonces, seguramente a ustedes también les pasó, pero este tipo de colores, el color naranja o el color rojo, o colores mucho más llamativos, mucho más explosivos como para la comunicación de información, son los que van a permitir, son los que van a ayudar a que una persona se enfoque mucho más en este tipo de datos. Entonces, pues por eso el color naranja para ciencias de la computación es bastante relevante. Este tipo como de visualizaciones son bastante interesantes porque permiten no necesariamente como poner
como grandes cantidades de información para que se reconozca este cambio en un gráfico de línea, sino que simplemente agregando un color mucho más llamativo que otros va a permitir tener mucha más fluidez o tener como una respuesta mucho más rápida a la pregunta que se tiene aquí en este gráfico inicialmente. Otro tipo de gráfico que es bastante usado constantemente es el gráfico de áreas, que son muy parecidos a los gráficos de líneas, pero son, digamos, en este caso podrían ser pintados por el tipo de área o la diferencia en el tipo de área, en el cambio en el tiempo, por ejemplo. Este tipo de gráfico se realizó de manera vertical porque lo que quería era determinar cuál era el cambio en el tiempo desde 1990 hasta 2018 en energías, sí, proporcionan el tipo de energía en Alemania. Entonces, aquí vemos que en 1990 pues el tipo de energía más utilizada es el tipo de energía fósil, luego seguía el nuclear. Entonces fue avanzando en el tiempo y hasta 2018, pues el tipo de energía fósil representa un 49%, aquí representaba más o menos como un 65%, si no estoy mal, y pues uno se va dando cuenta que la energía nuclear se redujo un montón y comienza a aumentar el uso de energías renovables y de otras. Entonces, aquí es muy importante, pues este tipo de gráficos lo que hacen es representar un poco la proporción y la evolución de variables en términos de proporciones, y esto es bastante interesante cuando hablamos de gráficos de áreas. También los gráficos de tortas o donas aquí sirven para representar también proporciones de un porcentaje de algo. Entonces, siempre tener en cuenta que cuando hablamos de tortas o cuando hablamos de donas, siempre tenemos un 100% de algo. No tendríamos por qué tener como un 90% de algo o un 200% de algo, porque pues este tipo de información no sería tan relevante, o pues este tipo de gráfico no sería tan relevante para este tipo de información. Este es un ejemplo, es el tipo de, como las rutinas creativas de distintas personas famosas distribuidas por 24 horas. Entonces, tenemos un 100% de algo que es un día, ¿no? Que son 24 horas. Entonces, tenemos la medianoche hasta la medianoche de un día completo, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, luego al mediodía, luego, bueno, y así va recorriendo todo este espectro. Entonces, pues vemos que cada uno de estos personajes, pues distribuía el día de una manera específica. Entonces, aquí está determinado por colores y pues así se podría representar un gráfico de dona o de torta de una manera bastante peculiar y pues interesante, ¿no? Los trimap o los gráficos de árbol también son muy interesantes porque permiten representar proporciones de una cantidad de algo. Entonces, pues en estos gráficos se pueden existir agrupaciones por colores que son muy interesantes porque permiten determinar como cuál es la diferencia entre un color respecto al resto de colores, por ejemplo. Entonces, este es un ejemplo, la cantidad de risas que se utilizan en una red social llamada Reddit, donde digamos que el tipo de risa más utilizado fue LOL, con este porcentaje de personas que utilizaron esta palabra o este tipo de expresión. Luego sigue como este otro tipo de expresión, luego este otro tipo, y así se va distribuyendo por tipos de colores. También existen como otras variaciones dentro del el marco más general, como LOL, también con doble o LEL, como distintas variaciones de esa expresión, pero que corresponden, digamos, a un mismo marco de expresión.
Entonces, eso también se puede hacer con este tipo de gráficos llamados tree map o gráficos de árbol. Los gráficos de burbujas también son muy interesantes porque también permiten representar proporciones o tamaños de algo. A veces no sabemos diferenciar muy bien porque el ojo humano no está tan entrenado para diferenciar una burbuja de otra, a pesar de que el tamaño pueda ser distinto, pues a veces uno lo ve igual, ¿no? Pero a veces cuando existen proporciones bastante distintas, es muy interesante. Este es el caso de el tamaño de la población por países, distribuida geográficamente en todo el mundo. Entonces vemos la India, que tiene una gran proporción de población, pues está ubicada geográficamente donde está la India, ¿no? Y así se va distribuyendo geográficamente todo el mundo. Otro tipo de gráfico bastante interesante son los diagramas de dispersión, o sí, se llaman diagramas de dispersión, que lo que permiten es, pues son un poco más complejos que los tipos de gráficos que hemos visto anteriormente, porque lo que hacen es principalmente permitir hacer análisis de correlaciones para saber si una variable es dependiente de otra variable. Entonces, este es un gráfico bastante interesante sobre eh, como el cambio en la expectativa de vida por año y por tipo de país. Entonces, tiene bastantes variables. Una de ellas es la expectativa de vida, que es esta em, eje que vemos acá. Luego tenemos el otro eje que es el ingreso y tenemos el año. Entonces, la gráfica o este GIF comienza desde 1810, si no estoy mal, y va cambiando como van cambiando cada uno de los países en términos de la expectativa de vida y el nivel de ingreso a medida que pasan los años. Aquí también es muy interesante que se puede determinar, pues, pues este tipo de gráfico permite filtrar la información por países. Cada uno de estos puntos es un país y el tamaño de la burbuja es el tamaño de la población en cada uno de los países en cada uno de estos años. Entonces es bastante interesante ver cómo han cambiado estos países. Pues este es un tipo de información que permite correlacionar entre la expectativa de vida y el nivel de ingreso en los países y cómo van cambiando a medida que pasan los años. Otro gráfico muy interesante es el gráfico de Coropleta, que es el que constantemente se usa cuando, cuando se hacen mapas geográficos. Son tipos de gráficos que cambian por colores y cada uno de los colores representa una cantidad de una variable en particular. Entonces, pues esto permite, digamos que comparar valores entre distintos puntos geográficos o entre distintos lugares geográficos, especialmente para saber cuál es el cambio entre una variable y otra en términos geográficos. Esto lo vemos en este gráfico. Este mapa de Estados Unidos representa cómo se dicen, cómo se llaman o cómo interactúan las personas con sus amigos o cómo llaman a sus amigos en Estados Unidos. Entonces hay unos que se dicen bro, otros se dicen buddy y así va cambiando geográficamente la distribución de cómo se dicen entre las personas eh, y pues donde es más común están los colores más oscuros y donde es menos común están los colores más claros. Entonces así se puede diferenciar muchísimo más fácil dónde se encuentran distribuidos geográficamente cómo se dicen las personas. Y por último, el gráfico de redes, que es muy interesante porque sirve para reflejar tipos de relaciones de todo tipo, ¿no? Como entre personas, entre empresas, entre distintas organizaciones. Eso lo vimos en la sesión pasada
con Verónica cuando nos mostraba algunos ejemplos de gráficos de red que permitían relacionar una persona con empresas, una persona con organizaciones, entre otros. Y esto permitía, esto permite además tener como un panorama muy general sobre los tipos de elementos que existen en una red. Estos gráficos de red también se pueden utilizar como puntos geográficos, si lo han visto como en esos mapas que trazan rutas de aviones o de barcos o de recorridos geográficos. Entonces ven que existe una maraña, por ejemplo, de la cantidad de recorridos en avión que existen actualmente entre países del mundo. Pues eso en realidad es un gráfico de red y es pues un tipo de información muy interesante. Este es un ejemplo, eh, es cómo se ha construido, cómo se ha constituido el bipartidismo en Estados Unidos desde 1949. Entonces, digamos que estas son los tipos de relaciones que podían existir entre demócratas y entre republicanos desde 1949 y vemos cómo comienza a cambiar en el tiempo este tipo de relaciones y pues llegan hasta 2003, cuando casi que no existe ninguna relación entre em, demócratas y republicanos entre sí, sino que solamente entre demócratas y solamente entre republicanos. Bueno, ahora les voy a hacer una serie de preguntas, un poco para que entendamos cómo se puede llegar a responder una pregunta con datos. Como ya les mostré cada una de estas visualizaciones, cada uno de estos gráficos son los que acabamos de ver anteriormente y pues quisiera saber pues que ustedes lo escriban en el chat o no lo hagan saber de alguna manera, cómo podrían responder este tipo de preguntas con este tipo de gráficos, con el gráfico que ustedes quieran. Entonces tenemos este inicial. Si queremos saber, por ejemplo, cuántas personas fueron diagnosticadas con alguna enfermedad por cada 100.000 habitantes en 5 ciudades. ¿Ustedes qué tipo de gráfico utilizarían para responder este, eh, esta, esta frase? Si quieren, colóquenla en el chat y vamos pensándolas. Bueno, entonces han respondido gráfico 1, el 5, el 4, el 7, el 8, el 5, sí, también, el 8, el 6 también. Ok, bueno, aquí les propongo algunos. Bueno, Diego 4, 1 y 1. El que más han dicho es 1 y 5 o 4, si no estoy mal. Les propongo algunos. Para este tipo de casos, estos no necesariamente es como tienen que ser de estos gráficos, porque hay otros tipos de gráficos que se pueden utilizar. Por ejemplo, el gráfico de barras, siempre recordemos que el gráfico de barras va a ser nuestro amigo por siempre, porque el gráfico de barras siempre va a permitir tener un panorama mucho más exacto de la información que tenemos. Entonces, si queremos saber las personas diagnosticadas con alguna enfermedad por cada 100.000 habitantes en 5 ciudades, pues perfectamente podríamos tener la tasa que sería de la tasa de personas diagnosticadas en las 5 ciudades.
con estos gráficos de barras, ¿no? También podríamos tener la distribución de las 5 ciudades con un gráfico como este de torta, o también con este gráfico como el trimap o el gráfico de árbol, o perfectamente también con el gráfico de burbujas. El gráfico de dispersión tendríamos que tener en cuenta como cuál otra variable necesitaríamos si queremos saber la tasa de enfermedades por cada 100.000 habitantes. Em, Podríamos llegar a tener otro tipo de variable, por ejemplo, cantidad de personas atendidas en un hospital. Si tenemos como presente esta otra variable, como de personas atendidas, el gráfico de dispersión sería perfecto para este tipo de casos. Sí, también podríamos utilizar perfectamente los gráficos de distribución geográfica, como este de Coropleta, que va a permitir perfectamente pues, determinar cuáles son la mayor cantidad de personas diagnosticadas en una enfermedad, pues distribuidas en las 5 ciudades. Listo, otro ejemplo. ¿Cuántos trasplantes renales ha realizado? Creo que queda un poco mal redactada. ¿Cuántos trasplantes renales se han realizado en Ecuador desde el 2000? Vamos pensando qué tipo de gráfica sería la más adecuada. Nos han dicho, ay, creo que perdí. Entonces, gráfico 2, timeline. Bueno, Sofía, muchas gracias por sugerir el del timeline. Ese sería muy interesante, por ejemplo, si utilizamos una línea de tiempo cuando, cuando, eh, cuando tenemos en cuenta, por ejemplo, este tipo de gráfico, el de líneas, pero también podríamos hacer un tipo de gráfico distinto, como una línea de tiempo que tenga distintos puntos, como una línea vertical que tenga distintos puntos en el tiempo. Que destaque unos hechos en particular. Eso sería muy interesante. El gráfico 1 dice Cristian, también el gráfico 3, el gráfico 2, el de líneas, el gráfico 1, 2 y 3, ¿ok? Principalmente han dicho 1, 2 y 3, ¿no? También han dicho el 2, el 1, el 3, el 8, el 2, 1, 3. Listo. Principalmente estos tres son los que han dicho. Pues en efecto, les proponemos que para este tipo de preguntas, el tipo de gráfico más adecuado cuando hablamos de cantidades de algo en el transcurso del tiempo, podríamos utilizar perfectamente un gráfico de barras. Por ejemplo, si queremos saber la distribución por meses, entonces, en enero hubo tantos trasplantes, en febrero tantos, marzo y así. Así a medida que pasan las 12 barras de los 12 meses, pero también se podrían determinar el cambio en el tiempo desde enero hasta diciembre de 2000, perdón, desde el 2000 hasta el 2020, por ejemplo, o incluso pues con los gráficos de barras. También con los gráficos de áreas sería exactamente igual. Los gráficos de áreas para este tipo de casos son muy interesantes porque lo que van a permitir es saber cuáles fueron, por ejemplo, los picos en ciertos casos o en ciertas situaciones. Entonces, no sé, por ejemplo, queremos medir si del año 2000 a 2005 hubo un cambio muy significativo. Entonces, digamos, podemos ver que de 2000 a 2020, en 2005 hubo un pico súper alto de cantidad de trasplantes renales en Ecuador. Eso podría llegar a ser muy interesante cuando hacemos el análisis de la información porque decimos, bueno, hay que tener en cuenta 2005 o incluso en 2008 se bajaron muchísimo los trasplantes renales. Ahí
también tendríamos que hacer un análisis más exhaustivo de la información. Una última pregunta. ¿Cuáles son los proveedores de vacunas en Ecuador por países, por ciudades, perdón? Han respondido la 8, la 8, la 8, la 4, la 4, la 7 y la 5. ¿Ok? ¿Qué tal, qué tal la 9? No, no, no la han... Hola Diego, sí, creo que no se los han enviado, ya al finalizar la sesión se los envío. Bueno, nadie propuso la 9. Bueno, Miguel dice que también sería factible. La 9 para este tipo de casos sería muy interesante. Pues veamos los que les propongo hoy. Porque precisamente si queremos saber la relación, por ejemplo, entre proveedores de vacunas y el tipo de vacuna que proveen, sería muy interesante tener un gráfico de redes, por ejemplo. Estos son los proveedores, ¿no? Estos son los laboratorios de donde están trayendo las vacunas. Estos son los otros, ¿cómo se llama? Como los actores que van a brindar las vacunas a la ciudadanía, que pues en Colombia se llaman las EPS, las entidades prestadoras de salud. Entonces, estas son las entidades prestadoras de salud, estos son los laboratorios, estos son los proveedores y así como saber cuál es la red o el entramado de cada una de los tipos de vacunas que se están proveyendo en un país o en una ciudad. Eso sería muy interesante, por ejemplo, con este tipo de gráficos. Con este tipo de gráficos también se podría determinar cuál es el tipo de ciudad que tiene la pues, determinada cantidad de proveedores, ¿no? También podríamos tener pues un gráfico de burbujas como este que permita tener, por ejemplo, la cantidad de vacunas que tienen cada uno de los proveedores o incluso tener, por ejemplo, un top 5 de los proveedores con más vacunas perdón, los proveedores con vacunas con un top 5 de ciudades, por ejemplo. Ese podría ser un tema interesante. Igual, vi que estaban proponiendo mucho los gráficos como el 4, si no estoy mal, el 4 y el 5. También el 4 y el 5 podrían ser em, muy, muy interesantes porque podrían permitir conocer en qué ciudades un proveedor existe más, con mayores cantidades de vacunas. Entonces, digamos que en esta ciudad existe, digamos que es un gráfico de cantidad de vacunas Pfizer en 5 ciudades distintas. Entonces, aquí decimos que, bueno, esta es la ciudad de Quito, esta es la ciudad de Guayaquil y aquí están el resto de las 5 ciudades, ¿no? O estas son el top 5 de ciudades también con este gráfico de torta, el top 5 de ciudades que tienen Pfizer. Igual, por ejemplo, la cantidad de este tipo de gráfico, por ejemplo, el de área, algo que decía Carlos, se van a poner la tercera vacuna de Pfizer.
por ejemplo, este tipo de gráfico también sería muy interesante si se quiere saber cómo ha sido el cambio desde el inicio del esquema de vacunación en un país o en una ciudad con la cantidad de vacunas que se han puesto. Entonces, esta cantidad de vacunas se pusieron en este transcurso de tiempo. Entonces, bueno. Muchas gracias por participar, por las respuestas, estuvieron muy interesantes y ayudan muchísimo a entender un poco más cómo utilizar este tipo de herramientas visuales para comunicar información y especialmente para responder preguntas con datos, que es a lo que venimos hoy, ¿no? Ahora les vamos a mostrar una serie de ejercicios que hemos utilizado constantemente para hacer preguntas y para contestar información con datos. Este ejemplo de este proyecto ustedes ya lo conocen, es el de el análisis de ciertos contratos para reconocer la brecha salarial de género existente en el sector salud en Colombia. Y en este proyecto lo que quisimos hacer respecto a preguntas con bases de datos fue determinar cuáles eran bueno, lo que hicimos fue priorizar una serie de preguntas que queríamos responder con los datos y que queríamos buscar la mejor manera de comunicar esta información con los datos. La primera pregunta, que era como la más básica de todas, era pues cuánto gana un hombre en comparación con una mujer en el sector de la salud, basándonos en esta serie de contratos públicos, ¿no? Entonces, la forma en que pudimos responder esta pregunta inicial fue, bueno, determinemos cuánto gana una mujer, perdón, cuánto gana en promedio una mujer, cuánto gana en promedio un hombre en distintos años, ¿sí? Esta fue eh, el resultado de esa pequeña investigación, de ese pequeño estudio. Esta es la diferencia entre lo que gana un hombre y lo que gana una mujer, y digamos que podríamos decir en términos muy generales que esta es una brecha, pues la brecha o la diferencia salarial en términos del porcentaje entre hombres y mujeres. La forma en la que pensamos comunicar un poco esta información fue, pues digamos, en términos muy proporcionales. Bueno, en este caso es la cantidad de mujeres y hombres contratados, entonces esta es la cantidad de hombres, esta es la cantidad de mujeres. Y pues la gran pregunta aquí era si hay una mayor cantidad de mujeres contratadas en el sector de la salud, ¿por qué están ganando menos que los hombres? Entonces, pues luego, después de ello, nos fueron surgiendo varias preguntas que ya las abordaremos. Y pues el otro tema, pues era comunicar la información un poco de cómo es la diferencia salarial entre un hombre y una mujer a medida que pasan los años. Digamos que esta es la gráfica de esta información que está acá. Entonces, lo que hicimos fue hacer otras dos preguntas, otras subpreguntas que derivaron de esta pregunta inicial, y era, bueno, ¿cuáles son los cargos que ejercen más las mujeres? Porque ya sabemos que son en mayor cantidad más contratadas, pero además, ¿cuáles son los cargos con mayores diferencias salariales? Entonces, aquí lo que nos quisimos enfocar era bueno, sabemos que existe una brecha en términos generales, sabemos que las mujeres están más contratadas. Ahora queremos saber cuáles son las diferencias salariales entre los distintos tipos de cargos, porque sabemos que pues, puede llegar a hacer una hipótesis que las mujeres estén ganando menor por una mayor cantidad de trabajo, ¿sí? Entonces, esta fue una de las respuestas a estas preguntas, como cuáles son los cargos que ejercen más las mujeres. Entonces, estos son los cargos como el top de cargos que ejercen más las mujeres. Pues esta es la cantidad de mujeres contratadas para cada uno de estos cargos. Sabemos y basándonos en esta tabla nos dimos cuenta que existían pues una hipótesis también inicial que tuvimos al inicio de la investigación, que era
pues las mujeres están ejerciendo o son mayormente contratadas para ejercer labores históricamente pues atribuidas a mujeres, como temas de enfermería, como trabajo social, como auxiliares de laboratorio, auxiliares de servicios generales, entre otros. Entonces, bueno, esta es la cantidad, el porcentaje de mujeres respecto a los hombres en cada uno de estos cargos. Entonces, pues vemos que existe evidentemente una gran cantidad de mujeres ejerciendo estos cargos. La siguiente pregunta, como su pregunta, esta pregunta era, bueno, sabemos que existen este tipo de cargos ocupados históricamente por las mujeres, pero hay un tipo de cargo que las mujeres han ocupado históricamente, eh, eh, pues eh, a lo largo de su vida en términos de el acceso a los servicios de la salud, que es pues el cargo de enfermería. Entonces, pues este es un gráfico que ilustra como el tipo de cargos que existen, que nos dimos cuenta que existían dentro de la enfermería como auxiliares, auxiliares de atención primaria, auxiliares de urgencias, enfermeros de urgencias o enfermeras, y pues esta es la brecha salarial, que sabemos que a pesar de que existen más mujeres ocupando este tipo de cargos, igual hay una brecha salarial entre hombres y mujeres ejerciendo este tipo de cargos. La otra pregunta aquí que nos parecía fundamental responder era cuáles son los cargos que tienen mayores diferencias salariales. Entonces, más allá del tema de la brecha salarial o no, queríamos determinar cuáles eran los distintos tipos de cargos que existían en los procesos de contratación pública y además saber cuál era, pues, especialmente la diferencia entre un cargo, entre un salario y otro. Sabemos, pues, sabíamos que teníamos que hacer este tipo de diferenciación porque pues evidentemente podían existir tipos de cargos donde las personas ganan muchísimo más que otras personas y pues el tipo de proporción o de porcentajes pues podría variar mucho en términos de la brecha general de asignación de salarios entre hombres y mujeres. Entonces, este fue el resultado. Dividimos, pues tratamos de clasificar distintos tipos de cargos. Estos son algunos, solamente algunos de los cargos, y pues determinar cuáles eran las distintas asignaciones salariales para cada uno de los cargos. Entonces, pues aquí este tipo de gráficos es demasiado interesante. Este tipo de gráfico se llama de Dumbbell o eh, o no estoy muy segura cómo se llama en español, pero se llama de dumbbell en inglés. Entonces, si lo quieren buscar de esa manera, lo van a encontrar. Es como bueno, no, en estos momentos no lo recuerdo, pero este tipo de gráficos es muy interesante porque permite determinar cuál es la diferencia entre un tipo de categoría en una variable y otra y la diferencia, ¿sí? Entonces, como que aquí lo importante es saber cuál es la diferencia entre un punto y otro, ¿no? Entonces, este gráfico también nos parece de gran relevancia porque nos dimos cuenta que existen ciertos cargos que tienen mucha mayor asignación salarial, por ejemplo, los de anestesiólogos o de cirujanos generales o de médicos intensivistas que tienen una brecha salarial muy, muy, muy grande con respecto a los otros tipos de cargos como cargos de asesores jurídicos o cargos de enfermeros auxiliares de enfermería o como vacunadores, que son cargos que no tienen una asignación salarial en realidad muy grande con respecto a los otros. Entonces, pues como un resultado muy interesante de este tipo de investigación es que los cargos que tienen mayor asignación salarial tienen mayor brecha de género. Los cargos que tienen menor asignación salarial tienen menor brecha de género. De hecho, aquí vemos que en el caso de los conductores es un caso muy interesante porque aquí la brecha de género es inversa. Las mujeres ganan más que los hombres.
pero solo es en este tipo de cargo. El resto de cargos tienen mayor asignación salarial los hombres. Bueno, aquí también como que un poco pasando al tema de qué es lo que se puede hacer cuando hacemos el tipo de análisis de datos que permiten responder preguntas con datos. Lo que tendríamos que hacer es hacer otro tipo de ejercicios también muy interesantes para complementar las respuestas que ya tenemos con los datos y además tal vez como proponer un panorama un poco más amplio, un poco más generalizado sobre como el tipo de información que ya tenemos. Lo primero que podríamos hacer es pues el tema de la validación de hipótesis. Entonces, pues nuestra hipótesis inicial con el tema de la brecha salarial es que pues los hombres ganan más que las mujeres y pues fue validada esta hipótesis de distintas maneras, pero digamos que esta fue la general. Por cada 10 pesos que gana un hombre, una mujer gana 6.1. Y también lo vemos pues en el otro tipo de respuestas que tuvimos a las preguntas iniciales que teníamos en este proyecto. Lo segundo que proponemos hacer en este tipo de casos es contrastar la información que ya tenemos con como la voz de personas expertas en estos temas. En muchos casos creemos que simplemente es un tema de analizar datos y de creación de un proyecto a partir de un análisis de datos, pero a veces podríamos estar no teniendo en cuenta ciertos aspectos relevantes en términos, por ejemplo, en este caso de la brecha salarial, que no estábamos tomando en cuenta y que tal vez pues será muy relevante dentro del proyecto. Entonces, por eso, pues es muy importante recurrir a voces como expertas y además, por otro lado, recurrir a voces que hagan parte del mismo contexto. Ese es el caso pues por eso es tan importante realizar labores de reportería, porque lo que permiten es como buscar quiénes son las personas que viven a diario este tipo de asuntos, ¿no? Entonces, pues, por supuesto, las mujeres no viven constantemente el flagelo de la brecha salarial de género en los hospitales públicos, pero sí viven constantemente como unas nociones eh, de diferencias en términos patriarcales en el caso de hospitales públicos en Colombia. Entonces, pues buscamos hicimos labores de reportería donde las personas pues nos dijeran, en efecto, pues consideramos que existe o no este tipo de diferenciaciones entre mujeres y hombres, entre los tipos de cargos, entre los tipos de asignaciones salariales. Entonces, bueno, esta es una frase de una persona que nos habló en términos de la reportería, pues de la realidad que vive constantemente en, en los hospitales del país. Otro tema demasiado importante cuando hacemos este tipo de proyectos que incluyen datos y incluyen responder preguntas con los datos es chequear la información. ¿Por qué? Porque a veces podemos llegar a tener una respuesta a una pregunta que no necesariamente se aborde del todo bien, ¿sí? Por eso, pues tendríamos que recurrir constante y podríamos llegar a cometer errores cuando hacemos el análisis de la información. Eso puede llegar a suceder y le puede llegar a suceder a cualquiera. Entonces, aquí es muy importante chequear la información, chequear pues, utilizar ciertas metodologías de verificación de la información, que la información que buscamos esté completa, que esté correcta, que el análisis de la información pues no se nos quede con algo súper importante en el aire o que necesitábamos entrevistar a una persona y no la entrevistamos. Entonces es ese tipo de chequeos y de verificaciones que deberíamos hacer cuando respondemos una pregunta con datos. Aquí un tema muy importante es también como realizar ciertos ejercicios de diseño que nos permitan responder una pregunta.
Este es un ejemplo de un ejercicio de un pensamiento de diseño o design thinking que hemos hecho en DataSketch, que principalmente es pedir o tratar de resolver como dentro de una lluvia de ideas qué preguntas se podrían responder con ciertos tipos de proyectos. Entonces, antes de realizar el proyecto de brecha salarial, lo que pudimos haber hecho antes que todo fue reunir una serie de personas que tuvieran interés por el tema y preguntarles ustedes qué quieren saber con este proyecto. Este tipo de personas van a hacer una serie de preguntas que luego vamos a priorizar en esta pregunta tal vez puede llegar a tener un mayor impacto, este tipo de pregunta puede llegar a ser mucho más fácil de resolver, este tipo de pregunta no puede generar tanto impacto y no se puede resolver de manera tan fácil y así como ir haciendo este tipo de ejercicios. En este caso particular, también fue muy interesante definir cuáles son los tipos de gráficos que podrían resolver esta pregunta. Entonces, por ejemplo, en esta pregunta, ¿en qué rango de fechas asesinan a más personas LGBTI? Lo que lo interesante aquí es que se propuso un tipo de gráfico que hace parte o que podría resolver este tipo de pregunta, como el gráfico de líneas. Y así cada una de las personas participantes en un taller puede resolver este tipo de preguntas con gráficos y proponer el tipo de gráfico que podría resolver este tipo de preguntas. Digamos que ese es el siguiente paso cuando hacemos el análisis de este tipo de información. Y estas son, por ejemplo, estas son una agrupación de estas preguntas anteriores, perdón, estas preguntas anteriores que se agrupan en una sola pregunta, como en qué rango de fecha se ejerció violencia contra personas por su orientación sexual e identidad de género. Este es el tipo de gráfica que proponemos. Estos son los filtros que proponemos, por ejemplo, el tipo de fecha, el tipo de agresor, el tipo de violencia, la orientación sexual o identidad de género de la víctima, el rango de edad de la víctima y el tipo de gráficas que se podrían utilizar. En este caso proponemos gráficos de líneas como este o gráficos de barras. Y digamos así vamos construyendo una, un tipo de proyecto que responda una serie de preguntas en particular, que se agrupen en una pregunta y se pueda como interactuar con la información. Este es otro ejemplo. Este fue un proyecto relacionado con interacciones en Twitter sobre cierto tema. Entonces, la pregunta es cómo han evolucionado los temas en términos de las interacciones, de likes, retweets, replies en la red social Twitter. Entonces, bueno, estos son los datos que se requieren para responder esta pregunta. ¿Qué es lo que quisieran tener los usuarios cuando ingresan a este tipo de plataforma? Entonces, quisieran tener una serie de palabras clave, un rango de fechas. Entonces, la persona ingresa. Ay, no, es que aquí no. Bueno, si podemos tener tiempo, les puedo mostrar esta, esta herramienta. Entonces, la persona puede ingresar unas palabras clave, por ejemplo, guerra o paz, eh, y un rango de fechas. Entonces, en este rango de fechas se habló o se evolucionó sobre cierto tema. Estos son los tipos de gráficas que proponemos que pueden resolver este tipo de pregunta. Este es otro ejemplo. Este, este también fue un proyecto sobre la definición de los partidos que se declaran en oposición, en gobierno o en independencia de ciertos gobernantes en distintos lugares del territorio de Colombia. Entonces, la pregunta principal aquí sería cuáles partidos son los que más están en oposición, cuál es el que está en gobierno, cuál es el que está en independencia. Entonces, podría ser aquí un top 10 de partidos que más se han declarado en oposición. Entonces, esta es la propuesta, estos son los filtros de la información y así se ve. Este,
este tipo de gráfico. Se los voy a mostrar si es posible para que se... Bueno, este es el sitio web de este proyecto. Tiene una descripción de qué es el proyecto, pues, de qué se habla en términos del Estatuto de la Oposición, que es una ley colombiana sobre los partidos que se declaran en oposición, en gobierno, en independencia. Y estas son las preguntas seleccionadas que una persona que ingresa a este tipo de plataforma se puede preguntar. Por ejemplo, ¿qué partidos políticos se declaran en oposición según el nivel nacional, departamental y municipal? Entonces, una persona que ingresa a esta pregunta puede determinar cuál es el nivel que quiere explorar. Si yo quiero explorar un nivel departamental, ¿cuáles son los partidos que se declaran en oposición? Entonces podría decir los que se declaran en oposición y podría escoger cuál es el partido político que yo quisiera explorar. Entonces, aquí pues voy a dejar todos los partidos y el rango de fechas también puede llegar a definirse por el usuario. Aquí están todas los departamentos del país. Una persona le puede dar clic y en este panel de la derecha van a aparecer como un detalle de cuáles son, cuántos partidos se han declarado en gobierno, en oposición, en independencia y el listado de los partidos que se han declarado en los distintos temas. También se puede seleccionar el tipo de gráfica. Bueno, creo que no está cargando el tipo de gráfica, pero se puede visualizar esta información con un gráfico de barras. También se puede escoger cuál es la pregunta, pues de estas preguntas, cuál es la cantidad de declaratorias de oposición, independencia y gobierno por partido político. También se podría responder esta pregunta. ¿Y cuáles son las relaciones entre las coaliciones a nivel nacional, departamental y territorial? Y las declaratorias de oposición de los partidos políticos. En este caso, pues como ven, este es un tipo de gráfico que les comentaba anteriormente, como el de red. Entonces, ustedes pueden interactuar con este tipo de información dando zoom. Entonces, por ejemplo, en este partido, en el nivel departamental, se declaran por ejemplo, este partido se declara, aquí están las convenciones, ¿no? En gobierno de estos otros partidos y se declara independiente de este partido. Esa, digamos que es la composición relacional entre partidos y con otros partidos, en relación con otros partidos. Listo. Bueno, eso sería por ahora pues la presentación del día de hoy. No sé si tienen alguna duda. Voy a estarles compartiendo los links a YouTube porque creo que no se los han compartido. Listo. Juan Pablo les acaba de compartir la lista de reproducción de los distintos las distintas sesiones de capacitación que hemos tenido desde la inclusión, desde la sesión de capacitación de inclusión y diversidad, datos para la lucha anticorrupción, web scraping y mapeo de actores. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Si alguien quiere hablar, este es un momento de, por favor, pues si desean levantar la mano, por favor, hacerlo.
Bueno, perfecto. Pues esta fue nuestra penúltima sesión. La última sesión será el día viernes a las 9 de la mañana. Estará a cargo de Camila Churi, quien nos va a hablar un poco de la introducción a R, que es este lenguaje de programación que utilizamos constantemente en DataSketch y que es de gran utilidad para hacer análisis de información, hacer visualizaciones de datos. Va a hablar de manera muy como para personas que no conocen para nada este tipo de lenguaje de programación, que no saben nada de programación, va a ser desde un nivel muy inicial, entonces pues va a ser de gran relevancia para ustedes seguramente. Diego dice, en la página del CNE de Colombia, ¿qué software utilizaron para la visualización? Eh, Diego, tenemos en DataSketch, pues desarrollamos este tipo de herramientas precisamente con el lenguaje de programación R, pero en DataSketch estamos creando una serie de herramientas para visualización de datos. Para cualquier persona que quiera visualizar datos, pueden ingresar a la página de DataSketch, datasketch.co, donde pueden inscribirse a la página web y pueden comenzar a utilizar las herramientas que tenemos para ustedes. Una pregunta, ¿ustedes otorgan un diploma de capacitación? Miguel, no. Pues DataSketch no tiene aún posibilidades de hacer eso. Igual vamos a preguntar a GIZ si es posible que se otorgue algún tipo de diploma de asistencia a la capacitación, porque eso no lo tenemos entendido por ahora. Les voy a mostrar en términos muy generales cómo se usa DataSketch. Ustedes pueden, voy a cerrar sesión. Pueden ingresar a datasketch.co, dan clic en iniciar sesión, se inscriben, se registran o inician sesión con Google. Yo ya tengo mi email y mi contraseña guardados acá, entonces le doy a ingresar. Así va a lucir cuando ustedes ingresan a la plataforma, le van a dar clic a Apps, van a bajar. Aquí van a encontrar toda la serie de herramientas que tenemos para que ustedes puedan explorar. Hay un tipo de herramienta que aquí está, Simple Charts o gráficos simples. Si ustedes tienen seguramente les va a aparecer en español. Esta herramienta se llama gráficos simples cuando ustedes ingresan a esta herramienta. Ustedes pueden, bueno, la dejan cargar y pueden subir sus tipos de información como ustedes los quieran visualizar. Esta es una base de datos de ejemplo. Aquí hay otra base de datos de ejemplo, pero ustedes pueden copiar y pegar las bases de datos que ustedes quieran, subir un CSV o un archivo en Excel, en XLS, o importar un Google Sheet, una, una, una hoja de cálculo de Google Sheets. Bueno, vamos a utilizar el ejemplo. Aquí ustedes encuentran una serie de columnas. Aquí esta base de datos está bastante limpia y ordenada. Tengan en cuenta lo que les comenté durante la sesión de tener bases de datos limpias y ordenadas, porque así va a ser mucho más fácil que la información sea procesable por este tipo de herramientas. Todas las herramientas que ustedes vayan a utilizar de visualizaciones de datos van a requerir que estén en un formato limpio y ordenado. Cuando no están en formatos limpios y ordenados, va a ser mucho más difícil el procesamiento de la información. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren saber
como las diferencias entre emisiones per cápita por año. Puede ser este tipo de gráfico, ¿no? De líneas ustedes pueden em, editar el título, los colores, las fuentes, poner mostrar los tipos de etiquetas, entre muchos otros temas que ustedes quieran abordar y así descargar la información en un formato PNG, JPG, PDF, HTML para embeberlo en, en sus propias páginas web o incluso pues guardarlo en sus propios tipos de usuario. Entonces le colocan el nombre, la descripción y le colocan guardar en DS Library y ahí les va a guardar esa información en su propio usuario y se les va a ver acá. Ustedes le dan clic a su nombre y aquí están todas las visualizaciones que yo he guardado, que yo he hecho con las herramientas de Datascape. Y aquí también están algunos datos que yo he subido. Entonces, por ejemplo, violencias cometidas contra mujeres por parte de miembros de la fuerza pública. Y bueno, aquí hay una serie de bases de datos que se pueden explorar. Eso sería todo. Muchísimas gracias por haber estado en esta sesión. Ya